Lo que nosotros queremos lograr es que nuestros niños puedan crecer adecuadamente y de manera saludable, pero esto no quiere decir únicamente ante una falta de enfermedad o sin desnutrición, sino permitirles algo que es muy importante, que es que desarrollen todo su potencial genético. Si un niño no expresa todo su potencial genético, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que la velocidad de crecimiento durante esta etapa es la más rápida de toda nuestra vida, porque cuando uno mira los requerimientos nutricionales por kilo de peso, también son más altos que en el resto de la vida, porque se están desarrollando órganos y sistemas fundamentales como el sistema nervioso, y porque las consecuencias de no atender las recomendaciones en esta etapa son irreversibles en un futuro. Tenemos dos etapas dentro de estos 2 años, la lactancia materna, que es la primera, y la alimentación complementaria posteriormente. ¿Cuál es la recomendación de los organismos oficiales, de la Sociedad Argentina de Pediatría, de OMS, de ESPEGAM? Bueno, precisamente lo que comentaba recién la doctora Tonietti, lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y lactancia materna parcial hasta los 2 años o más, como dice OMS, y acompañado de una adecuada alimentación complementaria, que es algo a lo que me voy a referir posteriormente y quiero hacer un poco más de detalle e hincapié. Este es el primer punto que, volviendo al título de este simposio, me parece que es algo que tenemos que revisar, que es la preparación prenatal de la mujer para la lactancia. Todos sabemos los beneficios que tiene la lactancia materna para la madre, para el niño y para la familia, pero este es un punto que tenemos, me parece a mí, que reforzar, que es cómo y de qué manera se prepara la mujer para la lactancia materna. ¿Cuánto se le explica de los beneficios de la lactancia durante su embarazo? ¿Cuánto se le explica realmente de la técnica de cómo amamantar de manera sencilla, de manera práctica para que lo pueda desarrollar? ¿Cuánto se le habla de lo que pasa después del parto? No es simplemente el bebé nace, se prende al pecho y se acabó la historia. Hay un montón de complicaciones, la bajada de leche es dolorosa, hay complicaciones en cuanto al tratamiento del pecho. Nadie habla del cuidado del pezón durante el embarazo y la lactancia, y realmente no sé cuántos obstetras levantan la remera para hacer un examen de las mamas durante estos 9 meses. Entonces, este es uno de los puntos que hay que revisar, porque acá es como que empieza todo. Por otro lado, bueno, recordar que la lactancia materna no opera solamente en un vínculo nutricional, sino que en un vínculo también afectivo, en la relación entre la madre y el hijo. Siempre hay como un doble discurso entre lo que sabemos y lo que después va a la práctica. Por eso yo siempre voy a hacer hincapié en esto. ¿Cuánto decimos? ¿Cuál es nuestro discurso? Y después, ¿qué es lo que hacemos? No me quiero adelantar a los resultados que van a mostrar después mis colegas sobre la capital federal y Argentina en general, pero cuando uno mira algunos de los motivos por los cuales las madres abandonan la lactancia materna durante estos primeros 3 meses de vida, lo que vemos es: me quedé sin leche. Una madre simplemente no se queda sin leche. Esto habla de falta de información, falta de educación, de capacitación, de una red de contención para esa madre. Tiene que afrontar un montón de complicaciones después del parto. Otro de los motivos que vemos es: me lo indicó el médico, el bebé no aumentaba de peso, tuve que salir a trabajar. Y realmente, hoy por hoy, la recomendación de lactancia materna exclusiva durante 6 meses a una madre que a los 2 meses de nacido su bebé o a los 3 tiene que volver a trabajar, trabaja 8 o 9 horas y tiene 1 hora y media de viaje, parece bastante impracticable. Por más que haya voluntad, por más que haya extracción de leche y uno se lo recomiende, realmente la práctica es muy complicada. Por eso estas son cosas también que tenemos que trabajar desde lo institucional, desde las organizaciones. Bueno, ¿cuál es el contexto que necesita una madre para cumplir con la recomendación? Porque si no, parece que le estamos dando un doble discurso. Con respecto a esto del niño no aumentaba de peso, me parece importante recordar lo que vimos bien en el estudio multicéntrico OMS, que sucede con los niños exclusivamente amamantados, y es que se produce una desaceleración del crecimiento alrededor de los 3 meses. Esto es algo normal y fisiológico y no tiene que ser motivo ni para suspender o complementar la lactancia materna, ni iniciar de manera temprana la alimentación complementaria. Esto es algo fisiológico, lo vemos bien, y evaluando a los niños con las curvas apropiadas vamos a poder ver que el crecimiento es normal y tiene que ver con algo fisiológico. ¿Por qué hablamos de lactancia materna hasta los 6 meses y no antes o después? Bueno, si bien las diferencias en cuanto a crecimiento pueden no ser significativas entre lactancia materna exclusiva 4 versus 6 meses, sí las diferencias existen con respecto a lo que es morbimortalidad, sobre todo en infecciones gastrointestinales y del tracto respiratorio. Por otro lado, la introducción precoz de alimentos complementarios se sabe que desplazan la lactancia materna, esto está bien visto y estudiado, y también las carencias nutricionales son bastante poco frecuentes en niños exclusivamente amamantados,
por eso siempre se habla de este periodo de lactancia materna exclusiva y después vamos a ver algunas cosas más con respecto a alimentación complementaria. Los beneficios los voy a pasar rápidamente en función del tiempo, pero no quería dejarlos de lado justamente para recordar lo que sabemos. Esto es lo que sabemos y lo que tenemos que poner en práctica, lo que tenemos que convencer a la sociedad y a las madres para que justamente lo puedan llevar adelante. Los beneficios con respecto a la lactancia se han estudiado en salud infantil, en desarrollo intelectual, desarrollo motor, salud materna, posterior riesgo de enfermedades crónicas y algunos tipos de cáncer. Con respecto a salud infantil, lo sabemos, la lactancia materna genera menores tasas de morbilidad por diarrea, infecciones respiratorias, otitis media, otro tipo de infecciones, y la diferencia es aún más significativa entre lactancia materna 6 meses versus 4, 3, 2 o lo que fuera. En cuanto al desarrollo intelectual y motor, recién lo comentó la doctora Toñetti también, pero los niños amamantados sobresalen en las pruebas de desarrollo intelectual y motor. Esto tiene que ver con la función, entre otras cosas, de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que hoy por hoy se están agregando a todas las fórmulas infantiles, y también con el contacto piel a piel, la relación y cómo esto repercute en el desarrollo emocional e intelectual de estos futuros bebés. Con respecto a enfermedades crónicas, hay muchos resultados. Yo traigo nada más algunos sobre obesidad, diabetes, patologías oncológicas, coronariopatías, enfermedad de Crohn. Si bien se sugiere seguir haciendo investigaciones en lo que respecta a esto, se habla de un papel preventivo de la lactancia materna frente a todo este tipo de enfermedades crónicas. En lo que es sobrepeso y obesidad hay varios resultados, estos como les decía son algunos. Se habla en general de entre un 20 y 30% menor probabilidad de padecer sobrepeso y obesidad entre los niños amamantados versus los no amamantados nunca, ni siquiera un mes. Por otro lado, algunos estudios hablan de una dosis respuesta entre la longitud en el tiempo de la lactancia materna y la menor prevalencia de lo que es sobrepeso y obesidad, de manera que la lactancia exclusiva 6 meses vuelve a tener un rol fundamental en este tipo de patologías. Con respecto a otras patologías, bueno, se habla de la disminución de la prevalencia de atopías en lactantes amamantados de manera exclusiva versus aquellos amamantados menos de 6 meses o no amamantados, sobre todo lo que es alergias respiratorias. Y bueno, la ausencia de lactancia materna exclusiva en algunos trabajos ha sido un factor protector contra la enfermedad de Crohn. En este trabajo puntual, una disminución de 3 veces el riesgo de padecer esta enfermedad. Con respecto a lo que es salud materna, hay varios trabajos, y esto es algo en lo que hay que trabajar mucho, sobre todo, como les decía, en la mujer, en la etapa preconcepcional y en la mujer embarazada. La relación inversa entre la duración de, la lactancia materna y algunos tipos de cáncer ginecológicos como ovario, mama, útero. Otros parámetros que son a veces los que les gusta escuchar a las madres: mayor pérdida de peso posparto, menor grasa corporal total, más rápida involución uterina posparto con la consecuente menos hemorragia y prevención de anemia de la mujer en periodo de lactancia, y la recuperación más rápida del peso que tenía previo al embarazo. Cuando uno mira información dedicada a las madres, en general ve este tipo de información. Con respecto a la lactancia materna, y esto hablando un poco en relación a lo que comentaba la doctora Toñetti de los periodos de plasticidad, hay algo muy importante que tiene que ver con la transferencia de sabores a la leche humana. Si bien hay experiencias innatas a los sabores dulces, ácidos, salados, se sabe que hay un periodo de plasticidad en lo que es el desarrollo químico y que el cerebro puede moldear sus conductas en función a la experiencia, y esto se ha estudiado con respecto a la alimentación. Se ha visto que la variedad de alimentos que consume la madre durante el embarazo y durante la lactancia resulta en variedad de sabores, tanto en lo que es el líquido amniótico como en la leche humana. Se han estudiado algunos alimentos específicamente. Se dio que hay como un periodo puente, es como que el líquido amniótico y la leche materna son un puente a la educación en los distintos sabores para lo que va a venir después, que es la alimentación complementaria. Esas variaciones de sabores que se producen en el líquido amniótico y en la leche materna generan variaciones en lo que el lactante siente, y esto lo va a predisponer de mejor manera cuando se le incluyan los alimentos complementarios en su vida posterior. Estos son los 3 periodos críticos de plasticidad que tienen que ver con el periodo in útero a través del líquido amniótico, la infancia temprana a través de la lactancia materna y posteriormente lo que hagamos en la alimentación complementaria. ¿Qué se ha estudiado? Algunos alimentos puntuales, como vemos acá: zanahorias, duraznos, ajos, peras, otros alimentos con mayor contenido de componentes azufrados, y se ha visto que tanto las mujeres que durante su embarazo
o lactancia incorporaban este tipo de alimentos en su alimentación, ¿qué se generaba en el lactante después? Que lo acepten mejor cuando se les ofrecen durante la alimentación complementaria. ¿Y esto por qué? Porque está acostumbrado este lactante a recibir una variación de sabores en su propia alimentación, por más que sea siempre el mismo alimento que es la lactancia materna. Entonces, ¿qué debería trabajar uno en estas madres? La alimentación variada. ¿Y qué debería decirle uno a la madre que consuma? Lo que queremos que consuma el lactante después, una alimentación balanceada, completa. Y por otro lado, la variedad en los sabores en una alimentación habla de variedad de alimentos. La variedad de alimentos, variedad de nutrientes, de manera que esto va a llevar indefinidamente a una alimentación más balanceada en este niño. Entonces, volviendo a este tema, la lactancia materna no solamente opera en un aspecto puramente nutricional, sino que también en el desarrollo de lo que ese niño va a comer a futuro y en sus hábitos alimentarios. Así que esto es muy importante como para empezar a trabajarlo con las mamás desde el momento del embarazo y a su vez en la lactancia, que no sé cuántas reciben consejo nutricional durante este periodo de lactancia materna. Cuando la lactancia materna no es posible, hay una recomendación también que es la utilización de fórmulas infantiles adecuadas a lo que serían las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo. ¿Y esto por qué? Porque las fórmulas infantiles pasaron de ser hace 30 años una leche de vaca diluida a tener ingredientes estudiados, ingredientes encontrados en la leche materna, y hoy por hoy son un alimento mucho más adecuado que cualquier otra cosa que podamos ofrecer, y sobre todo que lo que es la leche de vaca. Es fundamental retrasar la incorporación de leche de vaca en los lactantes, primero porque es una pobre fuente de hierro, y sabemos que en esta etapa de alimentación complementaria empiezan a depresionarse los depósitos de hierro. Se sabe que la introducción de la leche de vaca antes del 9º mes puede ocasionar microhemorragias intestinales, aumentando más la pérdida de hierro. Tiene un alto contenido de proteínas, electrolitos que generan una altísima carga renal de solutos con un excesivo trabajo renal y predisponiendo al lactante a algunas complicaciones. Tiene diferencia en la composición de los ácidos grasos, entre otras cosas, y puede existir alergia a sus proteínas. Por lo tanto, lo ideal sería nunca indicarla antes de los 12 meses de vida. Estas son simplemente algunas de las diferencias en calidad y cantidad de proteínas, electrolitos, carga renal de solutos y composición de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Esta es la segunda etapa, la etapa de alimentación complementaria, que es este periodo en el cual ofrecemos otros alimentos o líquidos sin desplazar la lactancia materna y cuyo rango óptimo va de los 6 a 24 meses de edad. Nuevamente, ¿por qué? Por lo que hablábamos antes de crecimiento y morbilidad, se recomienda, nunca iniciar la alimentación complementaria antes de las 17 semanas de vida y nunca retrasarla a más de 26 semanas. Cuando esto sucede pueden aparecer infecciones, como decíamos antes, tracto gastrointestinal y respiratorias, mayor riesgo de obesidad en etapas posteriores, sobre todo cuando se suspende la lactancia materna, mayor riesgo de alergia y algunas insuficiencias nutricionales o lentitud en lo que es el crecimiento, sobre todo cuando se hace de manera tardía e inapropiada. Cuando uno mira básicamente el requerimiento de los alimentos complementarios, ve que no aparecen tantas calorías. Uno mira y dice, bueno, entre los 6 y 8 meses hay que aportar 200 calorías o 130 en los países industrializados. Hay una pequeña diferencia en función al consumo de leche materna. 300 calorías, esto parece algo sencillo, con lo cual es importante ir un poco más allá. ¿Qué pasa con los nutrientes? Si uno mira los nutrientes mínimos que uno debería cubrir con la alimentación complementaria, vitamina A, tiamina, riboflavina, el porcentaje, el hierro, por ejemplo, casi es el 100%, entonces es importante revisar que no solamente hay que cubrir con la densidad calórica de una preparación, sino también con la densidad nutricional. Y en cuanto a los nutrientes, es importante recordar o repasar cómo responde el organismo ante una carencia. Puede responder de dos maneras distintas. Creciendo adecuadamente, continúa creciendo ante una carencia de algún nutriente, consume los depósitos de ese nutriente y reduce al máximo las funciones que dependen específicamente del nutriente que está en falta. Esta sería una respuesta que según Golden se llama respuesta tipo 1 o nutrientes de tipo 1, donde no comprometen lo que es el crecimiento lineal. La otra respuesta, los otros nutrientes, aparece una detención en el crecimiento, claramente, conserva el nutriente en el organismo y si es necesario baja de peso para reservar las funciones que tiene ese nutriente en ese organismo. Esta sería una respuesta de tipo 2 que sí compromete lo que es el crecimiento. Y cuando uno mira los nutrientes, ya sea los tipo 1 como los tipo 2,
Tenemos básicamente lo que son vitaminas y minerales en nutrientes tipo 1, y en tipo 2 tenemos proteínas, aminoácidos, calorías, zinc, potasio, sodio. Si volvemos a repasar, vamos a ver que en el caso de los nutrientes tipo 1 hay un crecimiento que continúa, en tipo 2 cesa el crecimiento, depósitos conservados, no llega a tener depósitos, desarrollo de signos específicos de deficiencia versus no, pero lo más importante de todo esto es esto, que yo puedo no darme cuenta si tengo una carencia de tipo 1. ¿Por qué? Porque no compromete el crecimiento, porque no son solamente las calorías. Entonces, repasando lo que hay que cubrir cuando uno habla de alimentos complementarios, estamos hablando de muchos nutrientes que me van a presentar una carencia que puedo no verla. Entonces, hay que prestar mucha atención, más allá de las calorías a cubrir y de todo el componente educativo que genera con respecto a la alimentación complementaria, atender a esto, ¿no? Y esto es simplemente un ejemplo para no aburrir con los números, pero cómo uno puede fácilmente cubrir la densidad nutricional de una preparación o mejorarla. ¿Sí? Uno tiene un puré al que le agrega un poco de aceite y duplica la densidad calórica, pero no modifica la densidad. Esto en cuanto al hierro, no me puse a analizar otra cosa, es simplemente para hacer un ejemplo, y tampoco mejora la densidad proteica. Y cuando uno, trabaja ese tipo de preparación con diferentes alimentos, puede mejorar la calidad de proteínas y la cantidad, la densidad calórica, la densidad de hierro y la calidad de ese hierro en cuanto a la biodisponibilidad. De manera que es muy importante desde el punto de vista nutricional educar a las familias, enseñar cómo tiene que ser esa alimentación complementaria y no simplemente indicar una lista de alimentos, enseñar cómo combinarlo, de qué manera, cuáles son los alimentos que van a ser base de esos nutrientes tipo 1 y cuáles me van a agregar algunos tipo 2, de qué manera darlo, cuál va a ser la frecuencia, la consistencia, que ahora vamos a hablar un poco de esto. Con respecto al hierro que hablábamos recién, que justamente hay que cubrir en gran cantidad y es bastante complicado, es importante utilizar las carnes desde el inicio de la alimentación complementaria, aún desde el 6º mes de vida. No tienen que ser cantidades muy importantes para cubrir la recomendación, porque es precisamente la mejor fuente de hierro, y retrasar de alguna manera todo lo que sean aquellos alimentos que pueden aumentar las pérdidas, como hablábamos antes, la leche de vaca, y utilizar lo que sea cereales fortificados o las fórmulas infantiles cuando en la lactancia materna no es posible, que tienen un hierro de biodisponibilidad intermedia. En el caso de lo que decíamos recién, cómo alimentar la frecuencia, hay que tener en cuenta la energía de los alimentos que voy a indicar, la capacidad gástrica de un lactante, y en función a esto armar una preparación que sea repetida la cantidad de veces al día para cubrir con el requerimiento. Y esto es básicamente la frecuencia que uno debería tener con estos lactantes, ya sea amamantados o no amamantados, para con una preparación de densidad calórica entre 0,8 y 1 cubrir el requerimiento. Quien está al cuidado del niño no va a hacer estas cuentas, para eso estamos nosotros, no va a poder calcular cuánta leche materna consume, cuántos alimentos está consumiendo, qué cantidad de hierro. Por eso OMS desarrolló los principios de alimentación perceptiva, que tienen que ver con alimentar a los lactantes directamente y asistir a los niños mayores cuando pueden comer por sí solos, estimulándolos sin forzarlos. Si los niños rechazan algún alimento, experimentar diversas formas y reiteradas veces. Esto está bastante estudiado, cuando al niño se lo expone muchas veces y sobre todo en los mismos horarios a el mismo alimento, cómo termina venciendo esa neofobia inicial a alimentarse. Por otro lado, minimizar las distracciones durante las horas de la comida y recordar que este es un periodo de aprendizaje en el cual la comunicación es muy importante y todo lo que se pueda brindar más allá de lo nutricional, que tiene que ver con lo afectivo, también es muy importante. Con respecto a la consistencia, esto es algo muy importante para trabajar, sobre todo cuando están al cuidado de las abuelas, en lo que es mi experiencia puramente clínica, y tiene que ver con cómo progresar la consistencia. ¿Por qué? Porque hay un periodo de ventana crítico en el cual, si uno no le incorpora diferentes consistencias de alimentos, esto puede traer complicaciones a largo plazo. Se habla de semisólidos o blandos a los 6 meses, avanzar alimentos grumosos a los 8 meses, alimentos que puedan ser tomados con la mano, con los dedos, y a partir de los 8 meses modificar y progresar en todas las consistencias. Realmente, cuando esto no se hace, se ha visto que retrasar la incorporación de alimentos grumosos más allá del 9º mes trae complicaciones a los 15 meses, problemas en la alimentación que tienen que ver con el desagrado de lo que son frutas y verduras y con la alta selectividad de los niños a la edad de 7 años, con lo cual lo que hagamos en estos 1000 días es muy importante para el futuro de estos chicos.
La incorporación del gluten es siempre un punto controvertido con respecto a la alimentación complementaria y lo que se ha visto por un lado es el papel protector que tiene la lactancia materna. Hay mucho para hablar de esto, pero hoy se sabe que cuando se incorpora los cereales trigo, avena, cebada y centeno junto con la lactancia materna se disminuye el riesgo de enfermedad celíaca. No se sabe si es por la IgA, si es que retrasa los síntomas, hay un montón de investigaciones al respecto, pero hoy se sabe que lo ideal es incorporarlo en conjunto con la lactancia materna. Y para disminuir el riesgo, nunca antes del 4.º mes y nunca después del 7.º. Por lo tanto, hablamos de una edad propicia al 6.º mes de vida para la incorporación de estos cereales. Finalmente, bueno, con respecto a las alergias también suelen haber posiciones encontradas. Se sabe que el papel preventivo en chicos que no tienen antecedentes es muy controvertido. Sí se sabe que en los niños con antecedentes, ahí está, se debe retrasar la incorporación de algunos alimentos como huevo, leche de vaca, maní, nuez, pescado, mariscos e incorporarlo siempre de a 1 por vez. Con respecto a la incorporación de sal, todos sabemos que no es indicada, no se necesita para el requerimiento, aumenta la predilección por este gusto y algunos trabajos hablan del posible aumento de la TA a futuro. Con respecto a los nitratos, también es importante recordar que algunos alimentos, ya que los nitratos están precisamente en el suelo y en algunos alimentos puntuales, algunos alimentos pueden tenerlo y en el tubo digestivo del lactante puede pasar a nitrito debido a su baja acidez y esto genera una hemoglobina anormal con un cuadro de cianosis o hipoxemia. Hoy se sabe y en nuestro código aparece que aquellos alimentos derivados de alimentos que tengan alto contenido en nitratos y nitritos deben tener una leyenda que no están indicados para menores de 1 año, ya sean enlatados, congelados, etc. Y por otro lado, la conservación casera también puede aumentar levemente el nivel de nitritos, por lo tanto lo que se recomienda es que estos alimentos sean cocinados y consumidos en el momento. En cuanto a la fibra, tratar de no superar la recomendación de 1 gramo cada 100 gramos de alimento, por lo tanto hay que evitar preparaciones integrales y diferenciar lo que es la fibra prebiótica, que son los fósfigos que están contenidos en la leche materna y hoy se sabe que pueden generar un aumento en el crecimiento de bifidobacterias y lactobacilos, por lo tanto, la adición de algunos prebióticos, la suplementación en algunos alimentos podría generar flora similar a la que uno observa en lactantes amamantados y puede tener alguna relación con reducción de enfermedades infecciosas, manifestaciones alérgicas, entre otras cosas. Finalmente, no olvidar que los estudios longitudinales muestran que todo lo que practiquemos durante estos 1000 días críticos, sobre todo en este periodo de alimentación complementaria, trae consecuencias más allá del primer año de vida, que esto tiene que ver con el desarrollo de los hábitos alimentarios y que es importante educar a las familias y también educarnos nosotros. Por suerte tenemos varios documentos que tienen que ver, bueno, hay documentos para profesionales y para educadores desarrollados por el Ministerio de Salud, por OMS, los principios de alimentación complementaria para niños amamantados y no amamantados, y desde la Escuela de Nutrición desarrollamos 2 pequeñas publicaciones que tienen que ver con la alimentación de los niños hasta la adolescencia, exclusivo para profesionales, y uno orientado específicamente a padres que es precisamente abarca esta etapa de los 2 primeros años de vida. Muchas gracias.